Es un tema que nadie puede decir yo lo domino, lo controlo todo, porque no, son misterios, no conocemos del todo. Entonces, lo poquito que entendemos, pues es lo que sabemos, lo que sabemos es lo que enseñamos. Pero en el caso de nosotros, el ministerio de nosotros, como desde un principio el Eterno nos llamó a guerra espiritual y a liberación, pues entonces Dios asignó ángeles guerreros para apoyar, para ayudar. Y eso es bíblico y la Biblia está escrito en la Biblia, ¿verdad? De que sobre todo en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde los ángeles fueron enviados por Dios a ayudar y traer mensajes y a pelear y cuánta cosa. Entonces, esto es bíblico. No más que hoy en día en el cristianismo no se practica mucho eso. Nosotros en lo particular sí. Siempre ha habido un vidente en la congregación y siempre nos está diciendo, cada servicio hay ángeles, cada servicio, no nomás aquí, en muchas iglesias, pero no los ven. El vidente mira cuando digamos que mencionó que el Dios sanó uno del páncreas, mira cuando le hacen la operación, ¿sí? El vidente mira todo. Bueno, obviamente no todo, lo que Dios le permite mirar. Lo que Dios le permite mirar. Pero normalmente el vidente mira lo espiritual, en el ámbito espiritual. Entonces, cuando hay un vidente en casa, pues se facilitan las cosas porque está viendo. Por ejemplo, anoche, hay 2, 3 servicios que aparecieron en el templo, 2 burbujas de agua. Y ahí están colgadas, todos. Entonces, hasta ahorita no sabemos qué sea. Dios nos ha dicho nada todavía. Entonces, tienen agua. No sabemos qué vamos a hacer. Estamos esperando a ver qué nos va a indicar Dios. Y anoche apareció un reloj también, dando la hora 3. Y un ángel, el guerrero, que siempre está mínimo está uno cuidando la puerta. Siempre ahí está. Y es un guerrero, un soldado, tipo soldado romano. Y ahí está. Y dice, anoche nos decía la vidente, dice, no, ese no baila, no danza, y los otros que vienen sí danzan, él no, dice él nomás movía el piecito así, dice, cuando está la alabanza. Sí, pero él está firme y nomás el puro pie lo movía así. O sea, está en posición de guardia, no puede danzar. Entonces sí. Una pregunta. Sí. Pero para saber que uno tiene ese don o es por revelación del Eterno, como para saber, para estar como para tener ese don de guerra espiritual. Bueno, es que pueden ser por don o puede ser por llamado, dependiendo. Cuando los dones obviamente sabemos que Dios los da y Él sabe a quién y cómo y cuándo, ¿okay? Entonces, pero todos tenemos dones, todos. Ahora, lo que hay que escudriñar, lo que hay que investigar, lo que hay que aprender es cuál don tengo yo. Y normalmente el don que tenemos es en base al llamado. Porque el don es la herramienta que me va a ayudar a cumplir mi llamado. Es una de las herramientas que Dios nos equipa para que cumplamos el llamado en la tierra. Entonces, cuando descubres el llamado, normalmente se activan esos dones porque vas a cumplir el llamado con esos dones, te van a ayudar para eso. ¿Entiendes? Entonces, si alguien descubre el llamado, pero no descubre los dones, se le va a hacer más difícil su llamado. Y vas a batallar más. ¿Entiendes? Entonces, va de la mano el llamado con los tipos de dones que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues Dios equipa a su congregación, a su pueblo, a su gente. En el caso de nosotros, no pedimos, no escogimos ser llamados a guerra espiritual. Él nos llamó y punto. Y con eso, pues como sabe que somos guerra, siempre ha arrimado al ministerio mínimo un vidente. Mínimo. Entonces vienen unos, se quedan un tiempo, se van, pero ya hay otro. Nunca hemos estado sin vidente en el ministerio. ¿Pero usted le llamaba la atención eso antes o eso fue así de repente No, que llegó? No me llamaba nada, o sea, fue así, o sea, todo empezó porque, cuando recién, obviamente el llamado a predicar o a pastorear, ni yo tampoco lo sabía, sino Dios me empezó a dar el llamado. Yo estaba
yo estaba en México, en mi país y en mi ciudad, y yo andaba en el mundo, yo andaba en el mundial, dándole vuelo del hacha, como dicen. Bueno. Y y Dios me empezó a hablar por sueños. Yo me soñaba predicándole a pastores, multitud de pastores, y yo era el que estaba predicando. Yo andaba en el mundo, qué esperanzas, ¿verdad? Entonces, así empezó. Con el tiempo, con los años, se volvió realidad. Y una vez que ya estás en el ministerio pastoreando, ahora el llamado en esa línea de pastor es guerra espiritual y liberación. Entonces ahora viene el equipamiento, el entrenamiento y la capacitación en guerra espiritual. Y todo empezó con un libro allá en Houston, cuando estamos en Houston, un libro que todavía lo tengo en mi librería. Es el primer libro que empecé a leer yo, primeritito de todos. Y no fue yo, fue mi esposa la que le llamaba la atención, y ella lo compró y nunca lo leyó. Y ahí estaba un libro, no tiene ni chiste. Y yo un día lo agarré y le hago cuenta que cuando le empecé, yo sentí que me estaba alimentando, que me estaba nutriendo, y me llamó la atención y me metí, me lo acabé. Y de ahí empezó el despertamiento. Y todavía no éramos pastores, pero ya Dios nos estaba equipando para eso. Entonces es Dios, simplemente Dios. Cuando tú tienes un llamado, Dios te va a equipar y tú déjate llevar. Y se va a dar. Lo demás lo hace Dios. Así pasa. Ok. ¿Alguien más pregunta ya que estamos con esto? Si no, vámonos al libro, la página 30. Página 30 del libro Guerra Espiritual. Lección número 3 del discipulado número 3. El tema de hoy es atar y desatar. Objetivo: que el discípulo entienda y comprenda muy bien qué es lo que quiso decir Jesús cuando dijo: todo lo que atares y desatares aquí en la tierra será hecho en el cielo, y todo lo que pongas para que lo pongas en práctica. Página 30. Esta lección está cortita, nomás son estas 2 hojas, 2 páginas, pero vamos a verlo. Página 30, arriba dice: en esta lección vamos a aprender el verdadero significado de las palabras atar y desatar para que las podamos poner en práctica. ¿Ok? Mateo 6:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí está el significado de atar y desatar. ¿Qué significa atar? Prohibir. Atar vas a prohibir algo, ¿sí? Significa también declarar algo como ilegal. Atar, lo ato, lo estás prohibiendo de que haga algo. Es decir, lo estás decretando como ilegal. Porque eres ilegal, te ato. Y lo desatar es lo contrario. Cuando tú desatas algo es permitirle que haga algo, ¿sí? Y es declararlo algo como legal. Entonces, desatar tiene que ver con legalidad y atar tiene que ver con ilegalidad. Esas dos definiciones son bien importantes entenderlos, porque normalmente lo aprendimos al revés. ¿Sí? Lo aprendimos. Entonces muchas veces cuando estamos haciendo guerra, atamos, y se usa mucho: te ato en el nombre de Jesucristo, pero ni siquiera sé lo que significa atar. Es decir, atar significa que eso es algo que está ilegal, es algo ilegal, lo declaras ilegal, pues. ¿Okay? Que le estás diciendo: te prohíbo que sigas haciendo lo que estabas haciendo. ¿Ok? Y cuando desatas, ya ahora, sobre todo una persona que está atada, que la desatas, está diciéndole lo contrario: ahora te permito, o tienes permiso de hacer lo que no podías hacer antes, o te declaro legal, ¿sí? Lo que antes no podías hacer. Entonces esas dos definiciones son muy buenas, tenemos que entenderlas para cuando hagamos guerra y se ofrezca, oremos, hay que hacerlo. Presta mucha atención al significado de estas dos palabras, porque a la mayoría de nosotros se nos enseñó algo diferente. Lo primero que debemos de entender de estas dos palabras es que tiene que ver con llaves de reino. Jesús le está diciendo a Pedro que le va a dar, o sea, hablando en tiempo futuro, le va a dar
te daré, dice. Vamos a leer Mateo 16, 19 otra vez. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando en futuro, te daré. No dice te doy. ¿Ok? Te daré, hablando en futuro. Y luego dice, las llaves del reino. Jesús está hablando en futuro porque en ese momento ni Jesús tenía las llaves. Acuérdese de los pasos que Jesús tuvo que vivir cuando estuvo en la tierra, ¿sí? Y tenía que ir cumpliendo lo que estaba escrito. Cuando Jesús es crucificado, la Biblia dice que Él descendió al mismo infierno y le arrebató al diablo y sus demonios las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yeshua hablando, tengo las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. Efesios 4:9. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando estuvo crucificado, la Biblia dice que Él descendió. O sea, físicamente su cuerpo estaba colgado, pero su espíritu descendió a las partes más bajas del infierno y le arrebató al diablo y sus demonios las llaves del infierno y de la muerte. Ahora, con estos dos versículos nos damos por enterados que Jesús le arrebató al diablo las llaves. Pero, ¿qué significa llaves en la Biblia? Llaves, según la Biblia, representa autoridad. Lo que Jesús le arrebató al diablo fue autoridad. Pero, ¿cuál autoridad? La autoridad que el diablo le arrebató a Adán y a Eva en el paraíso. Es decir, llaves representan el ámbito espiritual, representa autoridad. Llaves es poder, es autoridad. Por eso tú no le entregas las llaves de tu casa a cualquier persona. Porque si le entregas las llaves, le estás entregando autoridad y poder sobre tu casa. Tú no le entregas las llaves de tu carro a cualquier persona. Porque le estás entregando el poder y la autoridad sobre ese carro. Llaves representa autoridad. Entonces, lo que Yeshua hizo cuando estaba en el madero fue arrebatarle al diablo la autoridad y el poder. ¿A cuál autoridad y cuál poder? El que el diablo le había arrebatado al primer Adán. ¿Sí? Por eso el segundo Adán vino a recuperar lo que perdió el primer Adán. Que fue una de tantas cosas, fue el poder y la autoridad. Por eso cuando nosotros venimos a Yeshua, lo aceptamos en nuestro corazón, lo confesamos y nos mantenemos en sus mandamientos, nosotros tenemos el poder y la autoridad que Yeshua restauró. ¿Sí? Entonces ahora sí podemos atar y desatar porque tenemos esa autoridad. Entonces, ya sabemos que Yeshua le arrebató al diablo la autoridad que hasta ese momento él tenía. Hasta ese momento él tenía. Y Jesús, Yeshua, antes de ascender al cielo, le entregó esas llaves llamadas autoridad a Pedro. Y después Pedro la delegó esa misma autoridad a la iglesia, puesto que Pedro representaba la iglesia de Jesús. Bueno, el punto es que ahora ya no está Yeshua ni Pedro en la tierra, pero estás tú. Tú eres esa congregación. Ahora tú tienes esa misma autoridad que Yeshua le delegó a Pedro. Y como tienes autoridad, ahora tú puedes atar y desatar. ¿Ok? Aquí todavía tiene terminología de antes, pero bueno. Ok. Yeshua viene, recupera, restaura todo lo que hizo Yeshua en la cruz. Yeshua no nomás representa salvación. Y la mayoría del cristiano nomás cree que, es que vino a salvarnos. Sí, pero muchas otras cosas recuperó y restauró, que hasta el día de hoy se están haciendo. Y una de esas muchas cosas es también la autoridad y el poder. Entonces, Yeshua se va, ya no está, pero le dice a Pedro, Pedro, ahora tú eres el siguiente, apacienta mis ovejas. Tú vas a seguir de los 12 apóstoles, tú vas a seguir el líder de ellos. Los 12 apóstoles, juntamente con Pedro, tienen la autoridad ahora, ¿sí? Esas llaves que Yeshua arrebató. Entonces, Yeshua se las transfirió a los 12 apóstoles. Pero los 12 apóstoles murieron también. Y esa autoridad y ese poder se viene transfiriendo todos los que estamos creyendo en Yeshua hasta llegar a nuestros tiempos. Y obedecemos sus mandamientos, tenemos. Por eso, nosotros ahora tenemos el poder y la autoridad para atar y desatar. Cuando hablamos de guerra espiritual, ¿sí? Se requiere atar y desatar. Y tenemos que aprender para poderlo aplicar. Porque si no ata, es bíblico
El mismo Yeshua dijo, perdón, que hay que atar primero al hombre fuerte. Si no lo atas, dice, va a ser muy difícil. Entonces hay que atarlo. ¿Y qué significa atar? Prohibirle que haga algo, declararlo ilegal. Entonces yo ato, te estoy declarando ilegal. Yo ato, te estoy prohibiendo que sigas con tus acciones. ¿Sí? Porque eso significa atar. Entonces cuando nosotros atamos en el ámbito espiritual, ¿sí? Le estás prohibiendo que siga haciendo lo que tiene que hacer. Y eso es bien importante que lo sepamos, porque en base al conocimiento es la revelación. Y es en base a lo que actuamos, a ese conocimiento. Y el enemigo sabe de eso. Y él responde en base a eso. Ok, página 31. Dice, el verso bíblico dice, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Note lo siguiente. Yeshua está hablando de una conexión entre la tierra y los cielos. Y para poder atar y desatar, yo tengo primero que entender esa relación de tierra y cielos. Mateo 16, 19, lo volvemos a leer, con el que empezamos. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Escuche bien, lo leemos con la interpretación correcta. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ya las tenemos, ya las hemos recuperado. Yeshua las recuperó. No las delegó, ya las tenemos. Y todo lo que atares, es decir, todo lo que tú le prohíbas aquí, todo lo que tú declares ilegal aquí en la tierra, dice, será también declarado ilegal en los cielos. Será también, se le prohibirá también en los cielos. Y todo lo que desatares, es decir, todo lo que tú permitas aquí en la tierra, también será permitido en los cielos. Todo lo que tú declares como legal en la tierra, también en los cielos será declarado legal. Amén. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, con Yeshua. Es decir, nuestra posición, que ya lo vimos en otro estudio, en otra enseñanza, en otra lección. Nuestra posición en el ámbito espiritual de autoridad es que estamos sentados juntamente con Cristo, lo dice Pablo. Esa es nuestra posición. Una cosa es que tú ores pensando que tu posición estás en la tierra, y otra cosa es que tú ores pensando que estás juntamente con Cristo en los cielos, sentado juntamente con Él. Desde esa posición de sentado juntamente con Cristo, yo debo de actuar en el ámbito espiritual. Yo debo de atar y desatar desde esa posición, ¿sí? De arriba para abajo. Todo lo que esté en alto, arriba, siempre tiene autoridad sobre lo que está abajo. Eso es muy importante entenderlo. Aquí está la revelación de poder atar y desatar. Es decir, aunque seas parte de la iglesia o de la congregación del Señor de Yeshua, si tú no entiendes tu posición en Yeshua, tú no puedes atar y desatar. En otras palabras, tu posición depende de que tú sepas tu identidad. Por eso es que en el primer libro de esta serie de discipulado, lo primero que tratamos fue cómo restaurar nuestra identidad. Eso ya lo vimos. ¿Ok? El discipulado número 1, todo se trató de identidad. Vimos varios estudios para restaurar nuestra identidad, quiénes somos, dónde vemos, para dónde vamos. Ok, todo eso. Ya lo vimos, o sea, se supone que nosotros sabemos, somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Somos parte de esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Bueno, seguimos. Ahora que ya sabes tu identidad y en qué posición estás en Cristo, ahora sí puedes atar y desatar, porque tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Yeshua. Esa es nuestra posición. Esa es parte de nuestra identidad. Estando en esa posición, hermanos, ¿quién te puede tocar? Estás con el jefe de jefes. No pasa nada. Siguiente. Dijimos que atar es declarar ilegal algo o prohibir algo. Entonces, empieza a declarar ilegal en tu vida esa enfermedad que te está atormentando. Declara ilegal el diablo en tus hijos. Prohíbe a ese espíritu de cáncer, de divorcio, de división, de pornografía, de drogas, de vicios, etcétera, etcétera. Decláralo ilegal ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach.
Tú estás sentado juntamente con Yeshua en lugares celestiales. Tú tienes autoridad para atar. Hazlo. Hermano, esto es cuestión de creerlo. Cuestión de que tú lo creas y lo practiques. Y entre más lo practiques, más va a responder Adonai sobre nosotros. Y cuando tú ves que más responde, tu fe más aumenta. Amén. También dice desatar. Eso significa declarar legal algo o permitir algo. Entonces empieza a desatar, ¿sí? Desata la bendición de Dios en tu vida. Desata salud en tu vida. Desata prosperidad en tu familia. Dale permiso al Espíritu Santo que controle tu vida y la de tu familia. Vamos, tienes que empezar a atar y desatar de tal manera que se convierta en algo natural en tu vida. Con el correcto significado de atar y desatar es conforme nosotros vamos a actuar. Amén. Conclusión. Todo discípulo que ha restaurado su identidad sabe por consecuencia en qué posición se encuentra en lugares celestiales juntamente con Yeshua. Y como ya sabemos nuestra posición, ahora sí podemos atar y desatar. All right. Estaba cortita. Abrimos preguntas, abrimos micrófonos, pantallas, cámaras, acción, preguntas, dudas, comentarios relacionados a guerra espiritual. ¿Quién dijo yo? Entonces, hermano, entonces lo que quiera uno declarar, desatar, uno lo tiene que declarar. Todo tiene que ser con la boca, tiene que ser confesión. Ajá. En este caso es declaración. Okay. Y sobre todo si hacemos actos proféticos, con mayor razón, tiene que salir algo de nuestra boca. Okay. Okay, por eso es que yo oro en la mente, no funciona. tiene que sacarlo. Okay. Tiene que sacarlo. Hablarlo con la boca, ¿no? Es exacto. Obviamente hay casos específicos que sí, pero son forzosos. Pero la idea es declarar, que salga la... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que salir? Porque la Biblia dice que los ángeles son los encargados de ejecutar esas palabras. Entonces, si no sale palabra, no hay ejecución de nada. Segundo, la Biblia misma dice que la fe viene por el oír, y para poder oír tiene que haber una declaración. Entonces, todo habla de que tiene que salir la palabra, ¿sí? Si confesares con tu boca, hay que confesar, hay que sacar la palabra, ¿sí? Igual que para atar, ¿verdad? Es lo mismo. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Okay. Para una cosa o para la otra es lo mismo, tiene que salir la palabra. Me despido de YouTube. Dios los bendiga, compartan este estudio, bendiciones. Seguimos en vivo por Facebook Live.